Esta es una obra de arte para contemplar y quedarnos a vivir ahí por un buen rato. La nostalgia, el primer amor, la inseguridad y esa sensación de no encajar es lo que nos termina sumergiendo en las aguas de esta gran película. Y ni hablar de Alex Turner, porque de por sí la película ya tenía personalidad, su música terminó convirtiéndola en un retrato íntimo de la adolescencia. Esta película fue estrenada en el 2010 y está basada en la novela homónima, publicada 2 años antes por Joy Dunford. Y curiosamente también marcó un momento importante para Alex, quien era conocido únicamente por Arctic Monkeys y jamás había compuesto música para una película. Este sería su primer trabajo como solista y probablemente el más vulnerable de toda su carrera. Cuando el director Richard Ayoade le propuso participar en Submarine, Alex admitió no sentirse preparado para algo así, pero aceptó con la idea de escribir apenas un par de canciones. Sin embargo, todo fluyó tan bien que terminó componiendo prácticamente un EP completo. Y qué bueno que ocurrió, porque cuesta imaginar esta película sin estas magníficas canciones. Para adentrarnos al universo de Oliver, mucho antes de explicarnos quién es él, llega una canción de presentación que nos atraviesa de forma casi sensorial gracias a una fotografía de paisajes fríos y barrios costeros que ya nos invita a contemplar. Todo es muy bonito, pero ligeramente triste. Oliver es un adolescente galés convencido de que entiende cómo funciona el mundo. Y su problema es que no entiende absolutamente nada, ni a las mujeres, ni a sus padres, ni a sí mismo. Lo observa todo como si fuera el protagonista de su propia vida. Esta canción ya nos sumerge en sus aguas porque habla justamente de eso, de intentar resolver un rompecabezas sin saber cuál es la imagen final. Probablemente sea la canción que mejor define a Oliver durante toda la historia. I'm not the kind of fool who's gonna sit and sing to you. Las emociones de atravesar la adolescencia e intentar entender qué sucede, con su voz en off y la manera en que observa el mundo, termina creando una atmósfera que por momentos recuerda a Amélie, aunque mucho más incómoda por el simple hecho de ser un adolescente. Entonces Alex Turner empieza a construir un paisaje emocional melancólico, pero extrañadamente acogedor, como regresar a casa después de pasar demasiado tiempo afuera bajo la lluvia. Entonces aparece Jordana, una chica aparentemente fría, también con ciertos aires de incomprendida social, y Oliver comienza a obsesionarse desde el primer momento. Y como cualquier adolescente que cree tener un plan perfecto, empieza a acercarse a ella con toda la sutileza de alguien que claramente no tiene idea de lo que está haciendo. Y llega el primer amor, o al menos lo que Oliver cree que es el amor. Tomorrow I'll be quicker. Lo interesante es que Jordana tampoco parece encajar del todo, y quizás por eso terminan encontrándose, porque ninguno sabe muy bien cómo relacionarse con el mundo. Aquí la música se vuelve mucho más romántica, pero manteniendo ese tinte melancólico. Y entre juegos, acoso escolar y descubrimiento de la intimidad aparece Hiding Tonight, y más que hablar de romance, habla de esconderse. Ambos encuentran un refugio temporal, un lugar donde no tienen que preocuparse por los problemas familiares o por la escuela. Dos jóvenes que intentan protegerse mutuamente de un mundo que todavía les queda demasiado grande. Esta canción ayuda a definir muy bien la estética fría, poética y profunda de toda la película. Es como un diario musical que profundiza la complejidad emocional de los personajes. La canción menciona constantemente la idea de posponer las cosas para mañana.
aceptando que está bien esconderse y refugiarse en lugares donde nadie más existe, solo ellos. No se trata de encontrar a alguien que arregle tu vida, sino de encontrar a alguien con quien esconderte un rato de ella. Pero en el mundo de Submarine, la felicidad nunca se queda demasiado tiempo. Mientras Oliver intenta entender su relación con Jordana, también observa cómo la relación de sus padres comienza a deteriorarse con la aparición de un antiguo amor de su madre. Oliver intenta salvar la relación de sus padres mientras su propia vida amorosa comienza a complicarse por la enfermedad de la madre de Jordana. Oliver y Jordana entran a otra etapa. Y este tema es clave porque suena durante algunos de los momentos de mayor intimidad, quietud y conexión emocional entre los dos. El título ya funciona como una metáfora de algo frágil, algo que puede romperse o herirse. La fragilidad de la melodía y la voz de Alex conectan perfectamente con la lucha interna de Oliver por entender sus emociones en medio de un entorno familiar y social que se siente cada vez más inestable. La canción habla de barrer esos cristales para que la otra persona no se lastime, y pocas veces el primer amor ha sido descrito de una manera tan sencilla y tan precisa. Porque cuando queremos a alguien por primera vez sentimos exactamente eso, la necesidad absurda de protegerlo incluso de cosas que no podemos controlar. Alex Turner se inspiró profundamente en el estilo de Scott Walker para componer esta banda sonora. Lejos de la energía frenética de Arctic Monkeys, estas canciones apuestan por la vulnerabilidad, los silencios y la contemplación. La enfermedad de la madre de Jordana cambia muchas cosas porque Jordana necesita afecto, necesita cercanía y mucho apoyo. E irónicamente eso termina alejando a Oliver. Bueno, vamos, es un adolescente, no podía con tanta presión, ¿no? Entonces el amor deja de ser una fantasía y se vuelve algo real, exige responsabilidad, y como suele ocurrir, Oliver termina lastimando precisamente a la persona que más le importaba. Gracias al cassette que le entrega su padre, Oliver entra en un periodo de introspección y aparece la canción más triste de toda la película. Describe la habitación como un espacio de aislamiento donde el protagonista intenta procesar sus sentimientos, convirtiéndola en un escenario tanto de introspección como de profunda tristeza. Hay mucha soledad, mucha desnudez emocional. Ya no hay romance, ya no hay ilusión, solo queda ese vacío. Con esta composición acústica minimalista, Oliver lidia con su separación y con el hecho de verla casi todos los días, pero desde lejos. La canción funciona tan bien porque el primer desamor siempre parece enorme, todo se siente más grande de lo que realmente es, y precisamente por eso logramos sentir el vacío del protagonista. Oliver, después de esta etapa, ha madurado prematuramente a través de su ruptura, porque entendió que probablemente nunca encontrará todas las respuestas. Y finalmente hay un cierre muy reflexivo. Oliver y Jordana se encuentran y aceptan que las personas cambian, que las relaciones cambian y que su conexión también tiene que hacerlo. La metáfora sobre los 9 kilómetros de profundidad del mar resume perfectamente toda la película. Aprender a convivir con nuestras propias profundidades, con nuestros miedos, defectos y contradicciones, incluso con aquello que ni nosotros mismos entendemos. Oliver pasó todo este tiempo intentando entenderlo todo, y al final descubre que nadie entiende nada. Y antes de que todo termine aparece esta canción que funciona como un puente entre el Oliver que conocimos al inicio y el que vemos al final.
marca el fin de su inseguridad y su inmadurez. Y parece que la pareja decide darse una nueva oportunidad. Y sí, porque todos hemos sido alguna vez un Oliver atravesando algo que no entiende, o una Jordana intentando adormecer una herida. I etched the face of a stopwatch on the back of a raindrop. Profundo como el mar, nostálgico como un recuerdo y tan atemporal que todavía provoca escalofríos cada vez que escuchamos este maravilloso soundtrack. You look like you've been for breakfast at the Heartbreak Hotel.